Bendiciones. Vamos a continuar ahora con nuestro episodio número 18 y vamos a analizar el capítulo 4 hasta donde podamos avanzar. Es este. Desde los versículos 1 hasta el 21 habla acerca de cuál es el papel apostólico en la comunidad. ¿Qué función tienen los apóstoles en la comunidad de Corinto para poder entender cuál es el papel de los apóstoles en las comunidades actuales donde nosotros existimos, donde nosotros predicamos o enseñamos? Hemos dividido el capítulo en 6 secciones. Cada sección va a ser explicada en unos momentos más, y de acuerdo a lo que hemos interpretado. Por supuesto, si en el mundo cristiano existen bastantes intérpretes, quizá algunos podemos diferir en un punto o en otro punto sobre estas circunstancias. No importa, no interesa. En estos momentos estoy poniendo aquí los puntos que considero que son pertinentes. Ya si alguna otra persona, algún otro hermano tiene algún punto que difiere en su opinión, en su interpretación, está correcto. Quizás se me pase algo, no somos perfectos, no somos expertos o perfectos en la interpretación, así que podemos tener errores de interpretación, incluso errores de dicción o errores de pronunciación en la búsqueda de nuestra información. Vamos a comenzar por leer la primera parte. ¿Qué cosas son los apóstoles? Miren, ¿cuál es el lugar realmente? Lo que nos interesa es saber cuál es el lugar que ocupan los apóstoles hoy en día, en esta época, precisamente en estos momentos. ¿Qué lugar ocupan los apóstoles en nuestras congregaciones? Nos preguntamos si acaso ellos todavía tienen autoridad o su autoridad ya fue limitada nada más al primer siglo, y si acaso tienen libertad, tienen la autoridad. ¿Cómo expresan los apóstoles esa autoridad en la actualidad? ¿De qué manera la expresan? Así que comenzamos por viendo cuál es su papel de acuerdo a lo que estamos leyendo. O sea, comenzamos con el verso 1 y vemos lo que dice el texto. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. La primera palabra que aparece aquí importante es servidores. No vamos a usar la palabra diáconos como servidores o trabajadores, porque ellos trabajan en un papel asignado. Cuando se escribe la palabra griega huperetas, tiene un significado diferente, tiene el significado de un subordinado, un trabajador, un colaborador, una persona que está bajo las órdenes de otra persona más o de otro ser más. Así que los apóstoles tienen el primer papel que encontramos según el versículo 1, el papel de servidores. ¿Y a quién son subordinados los apóstoles? ¿A quién se subordinan en el primer siglo, según la carta de los Corintios, y en esta época, según la aplicación? ¿A quién se subordinan? No hay modificación. Los apóstoles siguen teniendo, vamos a decir, siguen estando subordinados al mismo ser. Están subordinados a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el verso 1 cuando dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo. Es importante esto porque si son servidores de Cristo, los apóstoles nunca van a modificar la enseñanza, ni tampoco nosotros en esta época actual podemos modificar la enseñanza de los apóstoles, porque ellos no pueden ser modificados. Su enseñanza que están dando proviene de Cristo, están subordinados a Cristo y a Cristo Jesús tienen que rendirle cuentas. Así que aún en esta época los apóstoles todavía siguen subordinados a Cristo. No hay autorización para que en esta época algún predicador moderno, algún pastor de los muchos que abundan, modifique o cambie o diga que aquellas instrucciones que los apóstoles dieron fueron para la época del primer siglo y que ahora en esta actualidad las instrucciones nuevas son las que el presunto pastor ha recibido de parte de Dios. No sabemos que no es eso, no es correcto. Así que si ellos fueron subordinados a Cristo, importante, en el primer siglo, tanto más nosotros, mucho más nosotros, debemos de estar subordinados a lo que Cristo nos dice por boca o por escritura o por mensaje de los apóstoles. Otra vez,
Si los apóstoles estuvieron subordinados a Cristo Jesús, entonces nosotros de mucha más manera debemos estar subordinados a Cristo Jesús a través de la palabra, a través de los mensajes que los apóstoles nos presentan. Ellos están subordinados a Cristo, nosotros con mucha mayor razón. Así que entonces el papel de ellos son servidores, son ejemplos para nosotros que seguir. Luego en la misma sección del verso 1 encontramos otra cuestión. Del verso 1 al 5, en la segunda parte del verso 1 aparece la palabra administradores. Dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a sacar la interpretación. Lo que Pablo está diciendo aquí en la frase de que son administradores, que ese es su papel apostólico en la actualidad, es el papel que ellos tienen todavía en la actualidad, son administradores. De la palabra griega, no la voy a poner aquí, no tengo espacio. Bueno, sí tengo espacio. Administradores significa, o se escribe la palabra oikonomos. Oikonomos, que significa un agente, un mayordomo, un encargado. Agente, mayordomo, encargado, jefe de área. Una frase que actualmente se utiliza bastante. Si son encargados, si son mayordomos, si son personas oikonomos, los apóstoles, entonces significa que la palabra que el apóstol habla en las Escrituras es una palabra de autoridad. No autoridad propia, autoridad que le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, en aquella época, cuando escribió a los Corintios, y en esta época, los apóstoles siguen teniendo la misma autoridad y son autoritativos en la enseñanza que ellos proporcionan. Ahora, ¿cuál fue la naturaleza de su apostolado? Bueno, según lo que dice el versículo 2, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando se dice la palabra fiel, hablamos de que sean fieles a la responsabilidad, fieles a la carga que el Señor les ha transferido. Verso 3, cuando dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, Pablo utiliza entonces tres posibles fuentes de juicio para él como apóstol. Él dice, vosotros, o sea, la congregación, no puede juzgar a un apóstol. 2, el mismo Pablo dice, no puede ser juzgado por un tribunal humano. Un tribunal secular, no puede hacer un juicio acerca de los apóstoles en el aspecto espiritual, porque los tribunales humanos juzgan de acuerdo a las leyes humanas. Y tercero, dice Pablo, tampoco yo me puedo juzgar a mí mismo. Tres posibles fuentes de juicio para el apóstol, dice Pablo, que no son juzgados de esa manera. Por lo tanto, nunca, jamás un apóstol va a ser juzgado humanísticamente hablando, según el versículo 3. Versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. La conciencia puede ser afectada por muchas cosas, como por ejemplo las emociones, las circunstancias temporales que nos suceden. Hablamos de las emociones, las circunstancias temporales, los sucesos que nos rodean, físicos, materiales. Cualquier cosa que nos rodea puede hacer algo que provoque un juicio. En el caso de los apóstoles es lo mismo. El apóstol puede tener o tiene conciencia, pero su conciencia va a ser afectada por las circunstancias que lo rodean. Así que en los ejemplos paulinos encontramos muchas ocasiones en que Pablo se afecta emocionalmente, incluso llora, se afecta físicamente cuando es lastimado, cuando es golpeado, se afecta emocionalmente cuando observa la tosudez de los judíos en no aceptar a Cristo Jesús,
se afecta también emocionalmente cuando observa que aquellos griegos, aquellos gentiles del primer siglo, muchos siguen apegados a la adoración de sus estatuas, de sus imágenes, de sus sistemas religiosos creados por el mundo, en el mundo greco-romano o antes, y que todavía estos gentiles adoran. Así que todo eso le va a causar emociones a Pablo, pero aún así él dice, no puedo ser, dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero él le cede el juicio al Señor, dice el que me juzga es el Señor. La palabra revelada, hermanos y amigos, que le fue dada a los apóstoles, permanece constante, permanece incambiable, inmutable. Otra vez, la palabra que los apóstoles recibieron permanece inmutable, permanece sin cambios, permanece constantemente. ¿Por qué decimos eso? Porque incluso el propio Pablo dice al final del verso 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que en el primer siglo y en esta época, la palabra revelada de los apóstoles no puede ser juzgada, no la podemos modificar, no puede ser cambiada, es inmutable. Si alguna persona, algún pastor, se siente con la autoridad, otra vez con la autoridad, entre comillas, que recibió revelaciones especiales o que tiene un espíritu muy especial para poder interpretar, nos oponemos a esa idea. Pablo está diciendo que no juzguemos así porque su palabra va a ser juzgada hasta el día del juicio final, cuando en el verso 5 dice hasta el final, cuando Cristo Jesús venga. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Incluso al final del verso 4, cuando dice, el que me juzga es el Señor. En la actualidad, el Señor sigue juzgando en estos momentos la palabra de los apóstoles, así como está escrita. Y por supuesto, juzga también a aquellas personas que hacen modificaciones sin tomar en cuenta las palabras que Pablo está diciendo. Otra cosa que encontramos aquí en esta sección es que ellos son ejemplos. En los versículos 6 al 7, Pablo dice que ellos, los apóstoles, todavía están jugando un papel importante en la actualidad. Son ejemplos a seguir. Fue dada esta carta a los Corintios, pero también es aplicable para nuestra época. Vamos a ver el verso 6 y 7. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Que son palabras y preguntas que Pablo está realizando, versos 6 y 7. La palabra ejemplo, que cuando ponemos aquí en el verso 6 y 7, el papel apostólico es todavía ser ejemplos. La palabra griega es metex samatiza. Metex samatiza, no lo vamos a escribir, considero no muy importante en estos momentos analizar nuestras palabras griegas. Pero metex samatiza significa ser modelo, transfigurarse, significa también labrar, forjar, crear una figura especial. Entonces los apóstoles hasta estos momentos son ejemplo, son un modelo para seguir para los corintios que recibieron la carta en primer lugar y para nosotros en esta época. Los apóstoles no han perdido su capacidad, no han perdido su papel en la comunidad actual, son los ejemplos a seguir. Ahora, otro punto más. Cuando Pablo dice, no se propasen a lo que ya está escrito, versículo 6 dice, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y eso, no pensar más de lo que está escrito, incluye no hacer interpretaciones otras que no son las que están presentadas aquí en las Sagradas Escrituras. Una buena hermenéutica, una buena exégesis, conociendo las reglas de la interpretación, nos ayuda a todos a extraer la mejor interpretación, el mejor consejo que Pablo da, en este caso en la carta a los Corintios, que da a sus oyentes. Ahora,
¿Cuál puede ser la respuesta al desorden que hay en estos momentos en Corinto? Bueno, dice el verso 6, para que ni uno solo de vosotros se apasione, en una versión, se apasione el uno en contra del otro, al final del verso 6. En la versión 60 dice, para que no sea que por causa de uno se envanezcan, o también dicen con las palabras españolas de España, dice, os envanezcáis unos contra otros. O sea, no vamos a sacar interpretaciones extraordinarias, diferentes, para que la gente diga, caramba, este intérprete tiene una interpretación más grande, más importante que este intérprete. No hay necesidad, no hay razón para que los presentadores del mensaje, quien quiera que sea, vuelvo a mencionar las palabras predicador, evangelista, ministro, anciano, diácono, cualquier encargado, cualquier guía, cualquier dirigente de congregación, por mucha capacidad de oratoria que tenga, no puede envanecerse en contra de otros hermanos que tienen maneras de presentar sus mensajes en forma más sencillas, con lenguaje más llano, con un lenguaje más acercado al pueblo. Así que hay igualdad en los presentadores. Aquel que tiene grandes dotes de oratoria, excelente. Aquel que tiene grandes dotes de evangelista, excelente. Aquel que tiene menos capacidades en esas áreas, pero trabaja arduamente para que la iglesia se expanda, excelente. Ni uno ni otro somos superiores ni uno al otro ni el otro a uno. Todos somos medidos por el mismo rasero, todos somos iguales delante del Señor. Por eso los apóstoles son algo importante. Miren, los apóstoles son testigos históricos, fíjense bien, son testigos históricos de lo acontecido en el primer siglo, de la manera en que se expandió el evangelio, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos van a transmitir lo que supieron de la única fuente que supieron. Bueno, vamos a decir que aprendieron de dos fuentes, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo en su momento. Así que cuando ellos están transmitiendo la enseñanza, están transmitiendo una verdad de la cual ellos fueron testigos y no puede ser modificada. Si algún personaje moderno, algún predicador moderno quiere modificar y hacer aplicaciones que están fuera de contexto, corre peligro, porque se está envaneciendo, dice el versículo 5 al final, el versículo 6 al final, se está envaneciendo en contra de otros, diciendo que soy un apóstol porque recibí palabras especiales por parte de Dios, así que soy el apóstol número 15 después de Pablo. Pablo es el apóstol número 14. Recuerden en qué sentido digo que Pablo es el número 14 y le doy a Matías el número 13, por la cuestión de que en un principio fueron 12, después fue Matías, después fue Pablo. Así que si en esta época un personaje moderno se atribuye el nombramiento de apóstol, como existen muchos, bueno, ¿qué van a ser ellos los apóstoles número 15, 16, 17, 18? ¿Están sus nombres inscritos en las Sagradas Escrituras? No, son apóstoles falsos. Existen grupos religiosos que sus líderes se autonombran apóstoles, pero son falsos. No están inscritos en las Sagradas Escrituras, ellos son falsos. Y por supuesto que no existe ningún apóstol vivo en la época actual. Así que esas falsedades, pobres de ustedes, personas que están con esos grupos religiosos en donde siguen las guías, la directriz de un individuo que se autonombra apóstol de Jesucristo. No hay tal. Bien, seguimos con lo siguiente. Pablo está diciendo, Pablo es un testigo, igual que los demás apóstoles, de las circunstancias que pasaron en el primer siglo. Por eso la necesidad de nosotros, los que leemos, y la de los corintios, por supuesto, de adherirnos, de pegarnos, de estar firmes únicamente a la palabra que ellos nos van a estar entregando. Los apóstoles están entregando el conocimiento que ellos recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo, directamente del Espíritu Santo. Así que nos la entregan de palabra verbalmente en el caso del primer siglo o por escrito en el caso de nosotros que hemos recibido esas instrucciones por escrito. Así que, ¿cómo vamos a estar nosotros adheridos a esa palabra? Noten lo que dice el versículo 6. Dice, para que nosotros aprendáis. ¿Qué significa para que nosotros aprendáis?
significa aumentar el conocimiento. La palabra griega es mantano, que significa aumentar el conocimiento. Vamos a aprender entonces nosotros, los corintios, y nosotros también vamos a aprender dos cosas. Uno, vamos a aprender la doctrina que los apóstoles nos proporcionan y vamos a aprender también los ejemplos de comportamiento en la vida. Otra vez, vamos a aprender doctrina por parte de los apóstoles y también vamos a aprender conducta, ética, en la vida física que llevamos. Esto es importante. Así que los apóstoles son ejemplos en esas áreas. ¿Qué otra característica o en qué otra cosa los apóstoles tienen un papel en la comunidad antigua, en los corintios y presente en nosotros? Bueno, tenemos aquí en el versículo del 8 al 13, en los versículos 8 al 13, que ellos son probados. Voy a darle lectura a esos 5 versículos. Dice, del 8 al 13, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No voy a hacer otra vez análisis de palabras para poder entender qué es la escoria, qué es el desecho, qué es ser ofendidos, sino que el punto principal que estamos analizando aquí es el papel apostólico en la comunidad de Corinto y en la comunidad actual donde nosotros nos encontramos. Y los apóstoles son los probados, son los que pasaron las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Todas las que leímos ahorita desde el versículo 8 hasta el versículo 13 nos está hablando acerca de sus pruebas. Vamos a repetirlas otra vez en forma sintetizada. Ocuparon los últimos lugares. En la sociedad fueron menospreciados. Así que los apóstoles, cuando dice en el versículo 9, dice, ocupamos los últimos lugares. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Cuando aquí dice al principio, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros como postreros, nosotros los apóstoles. Son los últimos lugares. Verso 9, sentenciados a muerte. Los apóstoles fueron sentenciados a muerte en aquella época y siguen siendo sentenciados a muerte. Los apóstoles, versículo 10, llegaron a ser espectáculos, llegaron a ser personas de teatro, llegaron a ser payasos o artistas o aquellos que se ponen la máscara para aparentar lo que no son. Y Pablo menciona esto, pasamos todavía esas pruebas. Versículo 10, ¿qué pasó? Dice más, dice, fuimos despreciados al final del verso 10. Los apóstoles son los despreciados, son los probados, los que recibieron el desprecio, igual que nuestro Señor Jesucristo, de la humanidad. Verso 11, dice el texto, padecimos hambre, padecimos sed. Verso 11, fuimos abofeteados. Verso 12, estuvimos fatigados. Verso 12, fuimos difamados. Y verso 13, fuimos la escoria, lo que ya no sirve, la basura. Así fueron considerados los apóstoles. ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer del 8 al 13? Que los apóstoles sufrieron por un evangelio que ellos lo presentaron único, no corrompido, no modificado, y ellos fueron aprobados por Dios. Así que fueron probados en la tierra y fueron aprobados de Dios al final de su vida, al final de su existencia terrenal. Por eso, ¿por qué les pasó esto a ellos? Porque proclamaron un evangelio puro, un evangelio sin cambio, un evangelio no corrompido, y debido a eso fueron aprobados por Dios. En esta época, nosotros, los que enseñamos, si no nos apegamos a las estructuras, a las enseñanzas adecuadas que Cristo dio a los apóstoles y los apóstoles retransmiten, entonces nosotros no seremos aprobados. Para ser aprobados de Dios, necesitamos mantenernos en la misma tónica, en la misma línea que los apóstoles siguieron.
Pero no nos engañemos, en esta época hay muy pocos países donde el cristianismo es perseguido. En la gran mayoría de los países del mundo, el cristianismo es respetado y es los integrantes los que se acercan para convertirse en cristianos, para que sus pecados sean perdonados, son respetados como un grupo que tiene la libertad de reunirse, de asociarse religiosamente, en la mayoría de los países. No negamos que sí hay países donde el cristianismo es perseguido, pero la gran mayoría no. Encontramos otro punto más, verso 5, el del punto 5 de los versos 14 al 17. Los apóstoles tienen el papel de ser imitados allá en Corinto y también en la actualidad. Vamos a leer esos versículos del 14 al 17. Dice el texto: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, escribió Pablo. ¿Qué significa eso de ser imitados? Bueno, Pablo está diciéndole a los receptores de la carta que los exhorta a que imiten a Pablo, versículo 16. Así, vamos a recordar un poco la palabra griega para exhortar. La palabra griega es parakaleo. Y para imitar, la palabra imitar es mimeo o memeo, del donde se deriva la palabra mímica, copiar, llamar a este propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito que Pablo está presentando aquí en estos momentos? Nos está presentando la universalidad, el universalismo, el total cubrimiento en la tierra de la palabra apostólica. Está diciendo que cada cristiano en cada lugar necesitamos imitar la conducta, la ética, la manera de trabajar de Pablo, de los demás apóstoles. Verso 14 dice: los amonesto. Dice el versículo 15, confirma su paternidad, dice: yo los engendré. No físicamente, espiritualmente. Yo los engendré, verso 15. Imiten mi proceder, dice el versículo 17, porque yo así enseño en todas las congregaciones, dice el versículo 17. El párrafo dice en todas las iglesias, pero recuerden que todas las iglesias desparramadas en el mundo greco-romano, la mayoría fueron lugares que recibieron la enseñanza de Pablo. Por eso cuando Pablo dice en verso 17, eso enseño en todas partes y en todas las iglesias, no se está refiriendo a distintos grupos sectarios, sino a todos los grupos de la iglesia de Cristo que reciben el nombre según la ciudad, el lugar, la colonia o la calle donde se encuentran reunidos, así como en esta época. La congregación donde usted se encuentra recibe el nombre de, bien sea de la calle, bien sea de la colonia donde su lugar de reunión está escrito, bien sea el nombre del ejido, de la comunidad rural o de la comunidad urbana, si no hay más que una congregación. Como quiera que sea, normalmente las iglesias de Cristo reciben esos nombres, pero no, nunca se pone en un lugar de reunión, un lugar en el edificio que digan, aquí está la iglesia X. No, nos ponemos iglesia de Cristo y simplemente estamos en la dirección que ahí aparece. Por último, el punto 6. Los apóstoles juegan el papel apostólico en el primer siglo de jueces y también en esta época siguen jugando ese mismo papel, el de jueces. Voy a leer los versículos 18 al 21. Dice el texto: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Lo que Pablo está diciendo es que ellos tienen la capacidad de juzgar en el primer siglo y tienen la capacidad de juzgar todavía en esta época. ¿A quiénes van a juzgar los apóstoles? A los que estén envanecidos, a los que se sientan más importantes. Pablo dice: no quiero conocer las palabras pretenciosas de los que se sienten muy envanecidos. Quiero saber cuál es el poder, quiero saber la sustancia de lo que estos tienen. Porque, confirma Pablo y finaliza, el reino verdadero, dice, es aquellos que enseñan la correcta palabra de Dios, y el reino verdadero tiene la capacidad de justificarse a sí mismo. O sea, la iglesia
donde quiera que esté, puede presentar un juicio adecuado y puede presentar una defensa adecuada de lo que creemos. Así que, hermanos, estemos confiados. La Iglesia de Cristo tenemos la capacidad de presentar los argumentos, la defensa de nuestro cristianismo. Tenga usted bendiciones y nos miramos en el episodio número 19. Hasta luego.